Vamos a iniciar nuestra lección de hoy con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, queremos dar gracias por bendecirnos con tu amor, con tu misericordia. Reconocemos, Señor, que esta semana hemos pecado con nuestros pensamientos, palabras y obras. Y te damos mil gracias por la obra del Espíritu Santo hecha en nuestros corazones, que nos ha dado el poder del Evangelio, que es la confianza en la obra de Cristo, quien llevó esa vida perfecta, fue a la cruz, pagó por nuestros pecados, murió y resucitó, y hoy tenemos la verdadera paz contigo, Padre. También queremos dar gracias por el techo, la comida, el vestido. Ponemos en tus manos todas nuestras necesidades materiales y bendícenos conforme a tu voluntad y que seas tú guiando y fortaleciendo la vida eterna y sobre todo la fe en Cristo Jesús. Oramos por la salud de Yoli, también por la salud de nuestro hermano Pastor Elkin y de todos los demás que han tenido dolencias físicas. Que esta clase podamos seguir creciendo en la fe, conociendo más acerca de ti y fortalecidos en la gracia. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a cantar este himno, solo de Jesús la sangre. Que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre.
Ingrid, muy buenos días. ¿Cómo estás ahí, Ramiro? Buenos días, pastor. ¿Cómo estás? Qué bueno escucharla. Buenos días, ¿cómo están? Dios los bendiga a ¿Qué todos. más, hermanas? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, gracias a Dios. Bueno, a eso ya Moisés tiene el micrófono, creo. Sí, buenos días, hermanos. ¿Cómo están, pastor? Muy bien, muy bien. Bien, gracias a Dios. Hoy vamos a estudiar el milagro, ya yo creo que es el antepenúltimo. Luego creo que nos faltan tres, con este tres milagros para terminar esta temporada de los milagros de Jesús y vamos a estudiar los sermones. Estas lecciones, eh, yo tengo pues el llamado de dar la escuela dominical acá en Medellín también. Entonces, aquí ya terminamos los milagros de Jesús y ya estamos estudiando los sermones de Jesús, analizando más la ley y el evangelio, aplicando más la ley y el evangelio. Entonces, no se pierdan el próximo estudio que vamos a tener. Hemos visto ya los milagros, luego los sermones de Jesús, y eso va a ser algo muy, muy especial. Aprendemos mucho acerca del mensaje de él. Y los traigo porque el templo de Jerusalén en el Antiguo Testamento, ustedes saben que era lugar de adoración, era el lugar que construyó Salomón. Y es muy bonita esa oración que hizo Salomón cuando edificó el templo, cómo se muestra que una nube llenó el templo, o sea, la presencia de Dios allí. Y era muy interesante toda la vida de adoración alrededor del templo, los sacrificios, cómo se lavaban las manos, el lugar santo, el lugar santísimo. O sea, todo eso es muy importante conocer. Pero este lugar no se mantenía solo. Este lugar había que recoger dinero y lo recogían no solamente en Jerusalén, sino en todo el mundo, o podemos hablar en todo el antiguo mundo, donde habían judíos, donde habían sinagogas, se recogía una ofrenda, un dinero para mantener el templo. Y eso hoy en día pues también sucede. Ustedes saben que todas las denominaciones pues recogen ofrendas también no solamente para lo local, sino para lo que se hace a nivel mundial. Nosotros tenemos algo que se llama misiones mundiales y misiones mundiales son los que envían misioneros a los 5 continentes y misiones mundiales son los que determinan cuál es la ofrenda que se envía a un lugar, al otro y de dónde vienen esas ofrendas. Pues en el mundo de nosotros, pues Wells tiene más de 1.200 iglesias. Allá, pues las iglesias recogen sus ofrendas para la iglesia y dan un porcentaje a Wells. Y en el caso de nosotros, pues con el ciclo de Iglesia Cristo Wells Internacional, pues ahora nosotros tenemos las ofrendas para trabajar en Latinoamérica. Y todo eso pues viene de las congregaciones que, que pertenecen al sínodo. Por eso, en una de las clases que estábamos hablando, hay mucha gente, y con eso no quiero decirte que no podamos ayudar, a veces hay oportunidades que se ayudan, hay ayudas humanitarias, hay algunos momentos específicos que se da una ayuda de las ofrendas, pero el propósito de las ofrendas es llevar el evangelio, es la palabra de Dios. Una vez una prima, una prima de mi mamá me dijo que cuando dieran aquí mercados, que ella venía a la iglesia. Y eso fue pues algo que yo creí que estaba bromeando, pero no. Era en serio, porque ella dice que iba a una iglesia porque ya les daban mercados y se acabaron los mercados y no volvió a la iglesia. Entonces eso muestra lo que sucede hoy en día con muchos que van a una denominación, a una congregación, sencillamente porque les dan algo material, pero no piensan lo importante de lo espiritual. Entonces, este texto que vamos a leer de Mateo 17
versículos del 24 al 27, habla de ese impuesto al templo de Jerusalén. Y ya sabemos la connotación, ya sabemos un poco el contexto. Vamos a leer un versículo bíblico que nos va a orientar mucho en cuanto pues, parte del mandamiento, de la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Y en la época de Jesús, recuerde que todavía el templo estaba trabajando. Ese templo, recuerden que no era el templo original que hizo Salomón, porque con los babilonios ese templo fue prácticamente destruido. Y ya fue Herodes el Grande, que tiene una fama de ser muy buen constructor, él volvió a reconstruir el templo. Y ese fue el lugar donde estuvo Jesús. Hoy en día, donde estuvo el templo, ya no está el templo. Hoy en día es un lugar musulmán. Hay una mezquita, es algo pues muy triste que uno puede creer que allá todavía hay algo, pues dicen que el muro de las lamentaciones hace parte del antiguo templo de Jerusalén, pero no el que hizo Salomón, sino el que hizo Herodes. Entonces, es algo que es triste, como un lugar donde estaba la presencia de Dios, hoy hay un paganismo con, con el Islam y cómo tienen pues este lugar que ellos se adueñaron, que antes era para adorar al Dios verdadero. ¿Quién desea leer Mateo 17, versículos del 24 al 27? Un gusto, Pastor Len. Dale, hermano. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos de sus hijos o de los extraños. Pedro le respondió, de los extraños, Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Muy bien, entonces, como les había dicho, eso tiene un contexto bíblico. Este impuesto al templo de estas 2 dracmas, y más adelante vamos a hablar de estas monedas, tenía un contexto de la ley ceremonial. Y ese contexto vamos a leer Éxodo 30, versículos del 13 al 16. Éxodo 30, versículos del 13 al 16. Del 15 al 16. Del 13 al 16, sí. Éxodo capítulo 30, versículos del 13 al 16. ¿Quién desea leer? ¿Sí lo encontraron? Yo, Dale, vale. Mari. Dice, todo aquel que pase al censo de 20 años en adelante dará la ofrenda a Jehová. Y No, el está rico mal. dará más, y el pobre dará menos del medio ciclo, al dar la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras vidas. ¿Sí? No. Está leyendo en Éxodo Eso capítulo 30 30, y... del Sí, 13 al perdón, 16. perdón, es que tomé el texto que me salió al principio. Dice, perdón, Dale. del 13 al 16, Éxodo Sí, 30, ¿cierto? sí. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 higueras. La mitad de un ciclo será la ofrenda de Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová.
Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. Muy bien, entonces, gracias María. Aquí vemos el mandato y eso hace parte de la ley ceremonial. ¿Y cuál era el propósito de recoger este dinero? Pues lo vemos en el versículo 16. Tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. O sea, aquí vemos la coherencia pues de la Biblia, ese impuesto que le estaban cobrando a Pedro y a Jesús en Capernaum era para esto, para el mantenimiento del templo. Y cuando pensamos de mayores de 20 años, que hombres que ya estaban listos para la guerra, pues ya tenemos idea de que eran personas que producían y estaba dentro de esta ley ceremonial dar esta ofrenda, dar este dinero para el mantenimiento del templo. Acuérdense que el mantenimiento de los sacerdotes es diferente, el mantenimiento del templo es diferente cuando estamos estudiando el Antiguo Testamento. Pero también recuerden que allá hay una connotación grande y esa connotación la hizo Jesús, que ya la adoración no iba a ser en ese lugar, sino que donde están los verdaderos adoradores, los creyentes, se puede adorar a Dios en cualquier. Y eso es una bendición. Pues ya el templo habla del templo del Espíritu Santo, que somos nosotros. Entonces, una gran bendición, una gran responsabilidad espiritual movida por el Evangelio que nosotros podamos vivir para nuestro Dios. Bueno, tengo este mapa porque es muy interesante recordar que en Capernaum es donde fue el centro de operaciones de Jesús en su ministerio. Pedro y la mayoría de los apóstoles eran de allí, pero también recuerden cómo en el mundo de Jesús, entonces estaba Galilea en la parte de arriba, Samaria es en la mitad y abajo estaba Judea. ¿Y por qué es importante esto? Para que podamos entender cómo era ese sistema de recoger este dinero, era muy organizado para enviarlo al templo donde estaba Judea. Y todos sabemos que existían las sinagogas y las sinagogas existen desde que Babilonia tomó cautivo a los israelitas. Ellos empezaron a reunirse en lugares secretos, empezaron a reunirse dentro de montañas o debajo eh, de suelos o algo así, pero eso ya con el tiempo se fue organizando hasta que ya había un lugar más público, no tan escondido, donde ellos se reunían. Y bueno, en una sinagoga, pues se escuchaba la palabra y estaba pues el lugar donde se paraba el predicador. Aquí vemos que dice la Biblia que el lugar de Moisés, donde se predicaba la ley, tenía ese lugar que era como un asiento, era como una piedra grande, y las personas que predicaban lo hacían desde ahí. Pero ya sabemos, y eso lo sabemos por la Biblia popular, que todo israelita mayor de 20 años tenía que pagar ese impuesto anual para el mantenimiento del templo y la adoración. Por lo general, ese pago se hacía en el mes de marzo. Entonces, aunque el calendario hebreo, los nombres y los meses no concuerdan con nuestro calendario, pues el escritor de la Biblia popular le ha dado esta semejanza. También
en este momento tal vez ya había pasado el tiempo, perdón, el plazo para dar esta, esta ofrenda. Y eso puede explicar por qué se acercaron los cobradores a Pedro a hacerle esta pregunta. Ahora, aquí tenemos una aplicación en cuanto que se acercaron los cobradores a Pedro. Pues a mí nunca me ha tocado, pero sí a hermanos en la fe, que ahora son hermanos en la fe y antes tenían otra denominación. ¿Qué piensan ustedes cuando en muchos lugares envían cartas para que las personas se pongan al día con sus ofrendas, con sus diezmos? ¿O qué opinan ustedes cuando una persona deja de congregarse en un lugar por algún motivo, por salud o alguna circunstancia especial y pues le llega una carta diciéndole como si fuera moroso, como si fuera un moroso de la iglesia al no dar sus ofrendas y sus diezmos? ¿Qué piensan ustedes de eso? Yo digo que todo depende, porque si es una persona como yo que no se puede ni mover, ni tiene de dónde coger un peso, la cosa es grave. ¿Alguien más? Pues, pastor, que usted un día nos decía que precisamente el diezmo no es obligatorio sino la ofrenda y nos colocaba la parábola del rico y la viuda, que quién dio más, ¿no? Que de acuerdo a su necesidad. Pero la verdad, la mayoría de ellos se colocan en Malaquías 1:8, algo así, que dice, te robarás los diezmos y las ofrendas, o sea, era el falir. Y se basan en eso, pero realmente lo tienen como una imposición, que incluso le dicen, por ejemplo, que si usted está mal, tanto de salud o salud económica, que es la misma situación, pues el dinero, porque es salud por bienestar, que es porque no ha pagado los diezmos y las ofrendas. Entonces, pues prácticamente lo hacen es una obligación y no algo de devoción, que hasta lo llegan a juzgar precisamente que eso es debido a que no paga los diezmos. Mariano está levantando la mano. No sé si Mariano nos escucha, no sé si está levantando la mano. Sí, está levantando la mano. Si tiene la palabra, hermano. Háblame. Bueno, el asunto del diezmo hay que dividirlo en un antes y un después. Antes de lo que ustedes están leyendo y antes lo que dice Malaquías 3:10, traer los diezmos al arcolí. Eso no ha cambiado, porque aunque se dijo antes, no ha cambiado, porque los diezmos, todo hermano lleva su diezmo, poquito o bastante. Malaquías lo relata de la siguiente manera: traer los diezmos al arcolí y probarme ahora, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Dice Malaquías. En el libro que estamos leyendo, que es Éxodo 30, del 13 en adelante, dice, ahí es que yo no sé si esto es un diezmo o es para la construcción de un templo, de una casa, por decir algo, para que me entiendan mejor, donde se leía la palabra de Dios. Por lo que ustedes están leyendo, pienso que eran los mayores de 20 años, porque yo, cuando conocí la palabra de Dios, no tenía 20 años, pero sabía que el diezmo era que tenía que contribuir. ¿Por qué? Porque yo tenía entendido que el diezmo hace crecer la iglesia, que las iglesias nunca han tenido ayuda del gobierno monetariamente, pues,
Me estoy explicando. Eso es eh, lo que quería mi participación. Ahora, los diezmos no es para determinada edad como el que paga el servicio militar, que tiene que ser determinada. Los diezmos yo tengo entendido que son para todo y, y cada quien de como haya progresado en la vida o en la semana de trabajo o en su negocio, así debe dar los diezmos. Hermanos, Gracias. quiero saludar a todos los hermanos que están participando. Tengo días que no los saludo. Los saludo y los bendigo a todos los que están participando y al que lleva el programa, también los saludo y también pido una bendición para él. Gracias, María. Gracias. Gracias, hermano Elkin. Bueno, el error del concepto en esto está, primero que todo, ni las ofrendas ni los diezmos son obligación en el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque para poder entender esto tenemos que entender las leyes que Dios dio, civil, moral y, y ceremonial. Ahora, cuando nosotros vamos a mirar esto, vamos a responder, el hecho de mandar esa carta, eso es antibíblico. ¿Cómo voy a mandar yo como cobrándole un impuesto a usted por estar en la iglesia? En el tiempo antiguo, en lo que estamos leyendo y hemos visto, sí había una ley, pero recordemos que nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo que el hermano Mariano dice es un pacto bilateral. Mire, traer los diezmos a las bolillas de alimento de mi casa y probadme ahora en esto. Entonces, cuando estas personas exigen esto, todavía no han entendido la gracia de Dios. Porque en el pacto de gracia, Colosenses 2:16 y 17 dice, nadie os juzgue en comida, en bebida, días de fiesta, luna nueva o días de reposo, porque todo esto es sombra del que ha de venir y el cuerpo es de Cristo. Entonces, nosotros ya no estamos bajo la ley. Ahora, ¿qué se dice? Que usted no quiere dar el diezmo. Délo, quiere dar el diezmo. De más si quiere, pero no es una obligación. Las ofrendas tampoco son obligación. Dios ama al dador alegre. 1 Corintios 9:6. El texto que tiró mi hermano Mariano. Y cada quien dé como propuso, como haya prosperado en su corazón. Entonces, es cuando entendemos la gracia de Dios, ya no estoy bajo la ley y lo hago por amor, no por obligación. Entonces hay que mirar los dos tiempos históricos y los contextos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo sí había una ley, la exigía, y el tiempo de Israel el pueblo de Israel y todo aquel que llegara a ser creyente debía cumplirlo. Lo que Henry dijo también, era muy distinto el mantenimiento de los sacerdotes a estas ofrendas que se estaban dando para el templo, porque cuando usted va allá a Malaquías 3, mira que era con los diezmos y las ofrendas que los sacerdotes se sostenían. Si miramos históricamente, fueron 12 tribus, a 11 se le dieron tierra de heredad, a la tribu de Leví no, porque era la encargada de lo espiritual de la iglesia, y Dios hizo un pacto con ellos de que ellos lo cumplirían, sostendrían esa iglesia. Por eso dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿Y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, porque no hemos cumplido el pacto que hicimos, dijo Dios. Y entonces, en la antigüedad vivíamos vivían en un pacto de ley, y nosotros vivimos en un pacto de gracia. Entonces, que la persona no vuelve a la iglesia, claro, vamos a ir a visitarle, a preguntarle qué pasó. Pero yo una vez conocí una historia de un pastor en Quito, me tocó verlo, que estaba él con la esposa destapando los sobres de los diezmos. Y dijo la esposa, Julano no dio completo porque no dio tanto y no de diezmos y él gana tanto. Eso es triste ver una iglesia que esté pendiente de la plata y no de las almas. Jesús nos mandó a buscar almas, no plata. Con esto no quiere decir que no se necesiten plata como estamos hablando para los mantenimientos de la iglesia. Igual desde allá, las misiones se hacen con plata. Los impuestos se pagan con plata, las sillas, el mantenimiento de las iglesias se hacen con plata, pero recordemos que ya lo hacemos por amor y agradecimiento a Dios, no por obligación. Muy bien, gracias. Y ese es el punto que quería que llegáramos, ¿cierto? Porque hoy en día muchas denominaciones, y me han contado, de que cuando se llega por primera vez o ya se quiere estar acercando, en muchas lo primero que preguntan es cuánto ganas. Y los tienen
en un archivo y escriben el nombre de cuánto gana y ahí es donde ellos esperan en cuanto a eso. ¿Y por qué hago hacía esta pregunta? Pues porque aquí vemos que se acercaron los cobradores a Pedro, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ya sabemos que la ofrenda es de acuerdo al corazón, eh, y después el Evangelio, y que en el Nuevo Testamento no se escucha la palabra diezmo, por lo tanto, no usamos diezmo. Y esto es muy importante porque ustedes pueden encontrarse alguno con una hermenéutica que no sea bíblica y use este pasaje para poder decir, bueno, así como Pedro y Jesús dieron para mantener el templo, vamos nosotros a usar este dinero también para el templo. No es un mandato o algo prescriptivo que estamos viendo aquí, porque todo esto entra dentro de la ley ceremonial y recuerden que esa ley ceremonial tenía un propósito, señalar a Cristo, mostrar a Cristo. Y cuando nosotros conocemos bien la obra de Cristo como nuestro doble sustituto, sabemos que aun cuando murió, el velo que se abrió, ya no había esa diferencia entre el lugar santo y el lugar santísimo, todos podemos entrar y adorar a, a Dios. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta como una aplicación a esta clase. También es interesante que nosotros podamos ver que a veces es bueno usar varias versiones de Biblia como para entender un poco el contexto o la parte cultural, aquí ya la parte monetaria. Ustedes saben que las medidas que presenta la Biblia no son las medidas que usamos nosotros. O ustedes se pueden dar cuenta que en Estados Unidos no se usan las medidas que usamos nosotros. Nosotros no hablamos en pulgadas, hablamos en centímetros o en metros y otras cosas que podemos ver en cuanto a medidas. Y la Biblia también tiene sus pesos y sus medidas. Es bueno basarnos con otras versiones como para entender un poco más, pero generalmente las Biblias, las versiones de Biblia en la parte de adelante o en la parte de atrás, las mismas traen este listado de información, como para que tengamos la idea. Entonces, el dracma es el sistema monetario griego en esa época y en esa época la plata se le daba mucha importancia. Entonces, una moneda de plata pesaba 4,3 gramos y equivalía a un denario romano o un cuarto siglo. Y esto, pues sencillamente podemos pensar en una moneda de plata. Y el ciclo era la medida de peso más común, por eso muchas veces en algunas versiones esto se traduce como moneda. Si ustedes ven otra versión como la NBI, allá sencillamente dice, los que cobraban el impuesto del templo se acercaron y le preguntaron. En Reina Valera 60 pues ya sabemos lo que, ah, lo que dice el pasaje bíblico, ¿cierto? Vuestro maestro no paga las dos dracmas, o sea, estas dos monedas, y entonces ya sabemos que más o menos era algo así como unos 8,6 gramos de plata, lo que era el precio de, o el valor de esta moneda. Y eso es muy interesante porque, bueno, realmente hoy nosotros, pues yo no soy muy experto en la plata o en el oro, pero también era algo poco que también ellos estaban ofreciendo. Pero el punto clave está aquí con la enseñanza de Jesús. Cuando él hace esa pregunta, ¿a quién se le cobran los impuestos? ¿A los hijos o a los extraños? Entonces, pues esa respuesta que Pedro da de los extraños, pues que los hijos están exentos, pues podemos entender cuál es el mensaje de Jesús con estas palabras. Lo que él quería empezar a mostrar y era un trabajo que estaba haciendo, es que realmente ya en la ley ceremonial, aquí vemos el cumplimiento de la ley ceremonial. Jesús estaba
cumpliendo esa ley ceremonial. Y a partir de ese momento no se iba a hablar más de eso. A partir de ese momento, pues podemos ver que en la Biblia no se hablaría de eso, ni siquiera en Hechos de los Apóstoles, y eso es lo que tiene la ley ceremonial. Por eso es muy importante identificar todo esto, puesto que yo no lo he escuchado, pero tal vez en algún momento alguien puede sacar este pasaje bíblico para mandar a pedir dinero para el templo y decir, así como lo hizo Jesús, hagámoslo nosotros. Pero sabemos que Jesús, todo lo que hizo, lo hizo como nuestro sustituto. Ahora, ¿por qué Jesús hizo esto? Porque Jesús no quería ser un obstáculo o poner un obstáculo innecesario en este camino de llevar el Evangelio a muchas personas. Por eso Jesús pagó este impuesto. Y aquí vemos una aplicación grande porque muchas veces nosotros nos podemos llenar de controversias en cuanto a muchas cosas que para alguien puede ser importante, pero cuando estamos viendo la Biblia no es algo doctrinal y es lo que Jesús nos está enseñando acá. Esto no es algo de una doctrina fundamental, es parte de la ley ceremonial. Entonces, Jesús por eso lo hizo por amor a ellos, lo hizo como nuestro sustituto. Y la palabra clave está en lo que él dijo, tómalo y dáselo por mí y por... ¿Dónde está el milagro? Pues Pedro sabía que había acostumbrado a ver muchos peces, pero un pez en especial. Ese pez venía listo con esa ofrenda. Hay una aplicación muy bonita para esta historia y todos sabemos y, y es la falta de entendimiento de cómo Dios nos da el dinero. Dios nos da el dinero para el techo, para nosotros vivir. También Él quiere que primero que todo demos la ofrenda. ¿De quién es esa ofrenda? ¿Quién da esa ofrenda? El mismo Dios. Entonces, si Él mismo nos da la ofrenda, el dinero para poder ofrendar, ¿por qué no somos consistentes en dar la ofrenda a la iglesia? Y eso es un problema del corazón. Eso es un problema que tenemos todos nosotros. Y es muy importante que nosotros podamos ver que hay personas cercanas que pueden dar ejemplo de eso. Yo he conocido que, por ejemplo, muchos misioneros cuando son llamados a otro lugar, ellos siguen dando su ofrenda al lugar donde ellos se congregaban o a la congregación que pertenecen. Y esto otra vez viene del Evangelio. Y ustedes saben que no estamos hablando de una cantidad, es conforme a Dios nos haya bendecido. Entonces, el mismo Dios nos da el dinero, porque nosotros tenemos que medir o racionalizar la ofrenda que podemos dar. Si nosotros podemos separar algo para que siga el Evangelio expandiéndose, pues hagámoslo. Y eso tiene que ver mucho con nuestra vida de santificación. Jesús, pues por amor a usted, por amor a mí, pues vemos aquí lo que hizo para poder no solamente darnos el perdón, sino también motivarnos a que todo lo que Dios nos ha dado también es para Él. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? No te digo, pero esto en el caso de las personas comunes y corrientes, lo tenés en el caso de nosotros, todos los inválidos, que estamos a merced de lo que los demás digan. Sí, en cada caso es particular, Yoli. Pero si en nuestro Amén. corazón está, cuando de cuando en vez dan algo a uno y uno da algo a la iglesia, eso es, ¿cierto? Porque pues, no podemos mentirnos, alguien alguna vez nos da algo, ¿cierto?
lo de seguido, eso es muy diferente, pero eso depende de la aplicación, porque Dios da, ¿sí? Ese es el principio, Dios da, alguna monedita le da a uno, el Señor, como decimos. Entonces, eso tiene que ver mucho del corazón. No estamos hablando de números, no estamos hablando de tanto, de porcentajes, es lo que hay en nuestro corazón, ¿sí? Porque por allá había una viuda que estaba en el templo y dio lo único que tenía, y no tenía más que eso. Entonces, son cosas que necesitamos todos aprender. Eso motivado por el Evangelio. ¿Alguien más? Entonces, una conclusión grande. Este era el impuesto para el cuidado del templo. Este impuesto ya no es un mandato. Otro punto importante es el tema del diezmo. Hoy en día no podemos hablar del diezmo. Eso es, cuando nosotros todavía hablamos del diezmo, es la falta de comprensión de la escritura. Los diezmos, eso fue la manera en que Dios mandó para cuidar los sacerdotes, para cuidar la obra. Pero si hoy en día nosotros hablamos del diezmo, pues tenemos que hablar del templo de Jerusalén, tenemos que hablar de cómo se cuidaba un sacerdote, tenemos que hablar de sacrificios, tenemos que hablar de todo el paquete completo. Entonces recordemos que es ofrenda. Y también, pues aquí vemos el amor de Jesús por todo, al no ser un obstáculo para el Evangelio. Muy bien, hermanos, esta es la clase que teníamos preparado para hoy. Si no hay preguntas o comentarios, vamos a terminar con oración. Pastor Elkin nos despide con oración y cuáles son nuestras peticiones especiales que tenemos para hoy. Yo por mi hijo, Padrecito lindo, para que Él sea llevándolos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Padre Bien. eterno, amado y adorado, que nace todo por nosotros. Padrecito lindo, para que cada día lo llene más de tu Espíritu Santo. Bien, María no levantó la mano. Sí, yo también no me entendieron bien lo que yo dije cuando dije la palabra un antes y un después. Cuando yo quise decir la palabra antes, el hermano el que me ayudó, cuando dijo que el pueblo de Israel antes le había dado una tribu para que viviera de los diezmos, y entonces no era espontánea, porque los diezmos hoy son espontáneos, porque este después es después de la ley. Ahora en la gracia, usted dijo muy bien clarito aquella mujer que no tenía más nada y dio lo único que tenía. La cantidad de los diezmos, para explicarme mejor, no es la cantidad de dinero, sino lo que el corazón, lo que la persona tenga y lo que el corazón manda. Porque el corazón manda también en esto de los diezmos. Usted tiene 1 millón de pesos y quiere dar 500, pues bienvenidos sean. Estoy hablando del tiempo actual. Fue lo que yo no me supe explicar y le pido perdón a los hermanos si en algo me equivoqué. Sí, sencillamente quitar la palabra diezmo de nuestro vocabulario y usar la palabra ofrenda. ¿Alguien más para oración? Muy Todo bien, Sí, hermano. pastor. Yo Sí, igualmente pido para que nos lleven a la conversión a todas nuestras familias y que nos den la luz verdadera del Evangelio. también Mari, creo que Sí, estaba. sí, darle gracias a Dios por la salud de mi papá que ha mejorado, ha ido avanzando a poquitito, en todo sentido, en su corazoncito, en su estado de salud, en su personalidad y agradecerle a usted, a los hermanos, a la iglesia, a nuestra iglesia, a todos quienes eh, de alguna u otra manera se han hecho partícipe de la oración y pedirle porque nuestro Señor siga acompañando a mi familia, eh, más que nada en espíritu, en
en esa bendición tremenda que el Señor nos da a través de su paz y fortaleza. Nada, puedo agradecerle a todos los hermanos nuevamente y eso, pedir por mi familia en cuanto a fortaleza, paz interior y por nuestra iglesia, por supuesto, y a propósito de lo que dice respecto a las ofrendas, sí, pues pedirle al Señor que obre en nuestros corazones pecaminosos, porque la verdad es que uno cuando entra a reflexionar, a veces uno justifica, como digo yo, muchas cosas, lo injustificable. O sea, el Señor es tan grande en su amor, en su gracia, que nada justifica que eh, no tengamos presente quizá o ser más, no sé, pues estar más atentos a las necesidades de nuestra iglesia, porque resumiendo, nada se hace sin dinero. O sea, lo más mínimo requiere a veces un gasto, por muy pequeño que sea, pero si no hay recursos, cuesta un poquito más avanzar. Pero el Señor siempre está proveyendo y eso es, yo creo que nuestro corazón pecaminoso es lo que tiene que, de alguna manera, bueno, a través del Espíritu Santo, que pedirle, pues pedirle que nos saque o nos dé una ayuda a memoria, eso. A veces nos olvidamos, dejamos que los afanes del día a día sean más fuertes que a lo mejor lo que en nuestro corazón eh, quiere y necesita poder colaborar y estar presente dentro de nuestra iglesia. Eso. Soberano Dios, una vez más queremos darte gracias, Señor, por permitirnos a estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des amor para atesorarla, Señor, y ponerla en práctica. Como siempre, Señor, seguimos clamando por todas aquellas personas que no te conocen, Señor. Ponemos en tus manos la familia de Yoli y la familia de Moisés y nuestras familias. Todos tenemos hermanos, familiares, amigos que no han sido llevados a la fe. Los dejamos en tus manos, Señor, para que seas tu Padre Santo, poniendo personas idóneas que puedan predicarle tu santa ley, tu santo evangelio. También, Señor, te queremos dar gracias por la salud del papá de Marinela, Señor, que ha venido mejorando. Sabemos que tus tiempos son perfectos, te damos gracias por ello. Y seguimos dejando a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que están enfermos en estos momentos, para que seas tú poniendo sanidad sobre ellos. Pero aquellos también, Señor, que hayamos de vivir con alguna enfermedad, de que seas tú fortaleciéndonos, Señor, y dándonos a entender que tu gracia es suficiente. Presentamos también todas nuestras peticiones espirituales, Señor. Tú conoces nuestras áreas débiles. Te pedimos para que fortalezcas nuestras fe y nos ayudes, Señor, a permanecer bajo tu gracia. También dejamos nuestras necesidades materiales, Señor, físicas, para que tú respondas conforme a tu voluntad. Seguimos clamando por nuestro país, Señor. Ayúdanos a ser parte de la paz, Señor. No a ser incendiarios, Señor, porque tú nos llamaste, Señor, a ser parte de la solución, no a crear problemas, Señor. Ayúdanos, Señor, a respetar a nuestro prójimo, a respetarnos nosotros mismos, Señor, a dar ese testimonio como hijos de Dios, y te pedimos para que dé sabiduría a cada uno de los gobernantes, a cada una de las personas que tú has puesto en autoridad, Señor, para que sean obrando, Señor, de una manera correcta. Sabemos que tú tienes el control de todo. Por eso te clamamos, como dice tu palabra, Señor, para que podamos vivir quieta y reposadamente, que nos guardes también en paz en estos momentos, Señor, conforme a tu voluntad, y que nos ayudes a hacer luz en medio de las tinieblas. Señor, también te damos gracias por el techo, la comida, el abrigo que nos has dado hasta el día de hoy, Señor, y dejamos nuestra provisión de esta semana, confiando de que tú siempre provees todo lo necesario para nosotros. En el nombre de Jesús, te entregamos nuestro cuerpo, nuestra alma, todo lo que es nuestro, para que tu santo ángel lo guarde y que el enemigo no tenga ningún poder sobre nosotros. Dejamos ahora, pedimos tu bendición para el culto virtual y para que estés bendiciendo todos nuestros hermanos que en estos momentos están congregados, están yendo a congregarse, para que tu palabra sea viva y eficaz en nosotros. En el nombre de Jesús te hemos orado y con la guía del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Pastor, Amén.
Dios Bueno, te feliz Dios bendiga. semana, bendiga. Dios los bendiga. Bendiciones. Seguimos en contacto. Hasta Bendiciones. luego, hermano. Gracias por la clase, bendiciones. Bendiciones.